El 25 de septiembre fue uno de esos días raros en los mercados. ¿Vieron? Todo para abajo, los números en rojo, pero las noticias económicas, en teoría, eran buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar esta paradoja, a entender por qué una economía que parece fuerte se convirtió de repente en la peor pesadilla para los inversionistas. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, un vistazo general a la caída de los mercados. Después, el plato fuerte, la paradoja de las buenas noticias. Le vamos a sumar el condimento de las tensiones geopolíticas, vamos a analizar eso que llaman el segundo shock de China y al final vamos a ver qué hay que mirar de cerca de ahora en más. Bueno, empecemos por el principio. Para entender el porqué de todo esto, primero hay que tener clara la foto general del qué pasó. Y lo que pasó fue una caída bastante generalizada, que tiñó de rojo a las bolsas más importantes del mundo. No fue un problema de una sola región, fue un sentimiento negativo que se contagió por todos lados. Como se ve acá, la venta fue bastante pareja tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero hay un detalle que es clave. Miren el Russell 2000, que agrupa las empresas más chicas de Estados Unidos. Su caída, de más del 1%, fue bastante más dura. Y esa es una primera pista de que la preocupación venía sobre todo por el lado de la economía local. Y esa preocupación nos lleva directo al corazón del problema, a la gran paradoja del día. Porque, a simple vista, los datos que salieron de Estados Unidos parecían espectaculares. Pero el mercado se los tomó pésimo, como si fueran noticias horribles. Para entender esto, hay que mirar esos datos con lupa. La pregunta parece no tener sentido, ¿verdad? Uno piensa, economía fuerte, genial, todos contentos. Pero la respuesta está en cómo estas buenas noticias le cambian todo el libreto a los bancos centrales y a lo que el mercado esperaba que hicieran. A ver, primera pieza del rompecabezas. Esta revisión al alza del crecimiento en Estados Unidos. Un 3.8% anualizado, muchísimo más que el 3.3% que se esperaba. ¿Y qué lo impulsó? Bueno, un consumo que no afloja y una inversión empresarial muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y por si ese dato no alcanzara, el mercado laboral vino a reforzar la misma idea. Mucha menos gente pidiendo el seguro de desempleo de lo que se calculaba. Esto, la verdad, le pega de frente esa idea de que la economía se estaba enfriando y necesitaba una ayudita. Y acá está la clave de todo el asunto. Este choque. Los inversionistas habían apostado, habían puesto su dinero a que la Reserva Federal iba a tener que bajar las tasas con fuerza. Pero la realidad, con estos datos, les dice todo lo contrario. ¿Para qué bajar las tasas si la economía va tan bien? Y acá se ve el efecto inmediato de los datos en las apuestas del mercado. Es increíble la velocidad del cambio, ¿no? En menos de un día, la probabilidad de un recorte de tasas en octubre se desplomó. Pasó de ser casi un hecho, un 91%, a solo un 83%. Ese tipo de ajuste es lo que genera estos movimientos tan bruscos. Ahora, a todo este nerviosismo por la economía, hay que sumarle otros factores. Imaginen que la situación económica es como un bosque seco. Bueno, lo que viene ahora son las chispas. Distintos focos de tensión geopolítica que, en un día así, lo único que hacen es aumentar la incertidumbre. Ojo, ninguno de estos eventos por sí solo es una crisis mundial, pero el tema es la acumulación. Un dron por acá, un avión militar por allá, la amenaza del cierre del gobierno en Estados Unidos, todo suma y crea una capa de riesgo que es muy difícil de medir para los inversionistas. Como bien lo resumió una fuente del mercado, el ruido geopolítico está subiendo de volumen. Y ese ruido de fondo vuelve a los mercados mucho más frágiles, mucho más reactivos a cualquier cosa que pase. Pero, más allá de las noticias del día a día, hay un cambio más profundo, más estructural, que se está dando en el comercio mundial. Y está generando una presión enorme, sobre todo en el corazón industrial de Europa. Algunos ya lo están llamando el segundo shock de China. Este gráfico lo dice todo, es clarísimo. Mientras las exportaciones de China a Estados Unidos caen en picada por los aranceles, las que van a Europa están creciendo a más del 10%. Lo que está haciendo China es básicamente redirigir toda su potencia exportadora hacia el mercado europeo. Y a diferencia del primer shock de hace años, que afectó más que nada a industrias de mano de obra barata como la textil, esta nueva ola de competencia china va directo a la yugular de Europa, a sus sectores de más valor, de más innovación. Entonces, el panorama es este: una economía de Estados Unidos muy sólida, tensiones globales por todos lados y una nueva presión comercial sobre Europa. Todo junto en un mismo día. La gran pregunta es, obviamente, ¿y ahora qué? ¿Qué señales tenemos que seguir para ver cómo sigue esto?
En lo inmediato, en el corto plazo, todos los ojos están puestos en este número, los 6.500 puntos del S&P 500. Para los grandes fondos, para los analistas, ese nivel es una especie de barrera psicológica. Mantenerse por encima de esa línea es clave para evitar una caída mucho más fuerte. Al final, la jornada nos deja con esta pregunta en el aire. Es una pulseada. De un lado, la fortaleza innegable de la economía estadounidense. Del otro, una lista de riesgos globales que parece crecer todos los días. La respuesta a qué pesa más en la balanza va a definir el rumbo de los mercados en las próximas semanas.